Ya se está enviando. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Mi nombre es Paloma Arceo y en el marco de la octava Semana Nacional de las Ciencias Sociales, hoy tengo el gusto de moderar el conversatorio Más allá de enseñar, el compromiso profesional, ético y humano de ser docente, cuyo objetivo es fomentar la reflexión crítica y colectiva sobre la importancia de la labor docente, considerando las dimensiones profesionalizantes, humanas y éticas. Sean todas y todos cordialmente bienvenidos y bienvenidas. Pues esta tarde nos acompañan tres profesoras universitarias a quienes me voy a permitir presentar a través de su breve reseña curricular para que ustedes conozcan a quienes estarán pues este día compartiendo con nosotros sobre estos interesantes temas. Está con nosotros la doctora Juanita de la Cruz Rodríguez Pech. Ella es doctora en investigación educativa por la Universidad de Granada, España, licenciada en educación y maestra en educación superior por la Universidad Autónoma de Yucatán. Es profesora de licenciatura y posgrado en la Facultad de Educación de la Universidad Autónoma de Yucatán, responsable y colaboradora en proyectos de investigación con financiamiento nacional e internacional. Cuenta con reconocimiento a perfil deseable, PRODEP. Pertenece también al Sistema Nacional de Investigadores en el nivel 1 y es integrante del Grupo Disciplinar de Investigación, Formación del Profesorado. Sus áreas de interés para la investigación son el desarrollo curricular y la formación del profesorado. Bienvenida, doctora Juanita. Gracias, buenas tardes. Nos acompaña también la doctora Marisa del Socorro Saldívar Acosta, doctora en investigación educativa para el desarrollo del currículum y de las organizaciones escolares por la Universidad de Granada, España. Ella es maestra en innovación educativa por la Facultad de Educación de la Universidad Autónoma de Yucatán. Es profesor de carrera titular en la Facultad de Educación de la Universidad Autónoma de Yucatán. Cuenta también con el reconocimiento a perfil deseable PRODEP. A partir del 2026, ella es reconocida por el Sistema Nacional de Investigadores e Investigadoras en nivel 1. Es integrante del Padrón Estatal de Investigadores, Tecnólogos y Vinculadores del Estado de Yucatán, responsable de Cultura de la Facultad de Educación. Es directora de tesis de licenciatura y posgrado en la facultad antes mencionada y colaboradora de proyectos de investigación tanto en México como en otros lugares del mundo, autora de artículos de investigación y de divulgación educativa en revistas indexadas, así como también capítulos del libro. Bienvenida, doctora Marisa. Hola, gracias, doctora Paloma. Buenos días. Nos acompaña también la doctora Gladys Yvette Chanchi. Ella es doctora en educación por la Universidad Centro de Estudios Superiores del Sureste, maestra en investigación educativa y licenciada en educación por la Universidad Autónoma de Yucatán. Es profesora de enseñanza superior y coordinadora de la maestría en innovación educativa en la Facultad de Educación de la Universidad Autónoma de Yucatán. Imparte clases a nivel licenciatura y posgrado, es directora de tesis y trabajos terminales, responsable de proyecto de servicio social sobre bienestar escolar, cuenta con el reconocimiento a perfil deseable PRODEP, candidata en el Sistema Nacional de Investigadores e Investigadoras, es integrante también del Padrón Estatal de Investigadores, Tecnólogos y Vinculadores del Estado de Yucatán y ha sido responsable y colaboradora en distintos proyectos de investigación y ha publicado capítulos de libros y artículos en distintas revistas indexadas y de divulgación. Bienvenida, maestra doctora Ivette. Muchas gracias, doctora Paloma. Bienvenidos. Muy buenas tardes. Pues bien, después de haber conocido a las expertas que este día nos van a compartir sobre las diferentes dimensiones que en la presentación se comentaron, pues sin más preámbulo, vamos a ceder la palabra en esta primera intervención a la doctora Juanita, quien nos va a platicar acerca de la importancia de la profesionalización en la labor que la mayoría de nosotros, quienes nos hemos reunido hoy, pues llevamos a cabo, que es la labor docente. Adelante, doctora Juanita. Muchas gracias. Vamos un minutito para ver.
Ahí está. Gracias. En efecto, y en atención al título que hemos propuesto para este conversatorio, me gustaría referirme en mi intervención precisamente al compromiso que debemos tener las y los docentes con la profesionalización de nuestra labor. Y para iniciar, quisiera invitar a reflexionar acerca de la docencia, en qué consiste en sí la tarea de enseñar. Una respuesta que podemos dar de manera fácil podría ser, pues, dar clases, ¿no? Pero ¿qué significa eso realmente? Suele pensarse que enseñar es básicamente explicar con claridad los temas de una asignatura o de una materia. Si lo vemos de ese modo, la persona que enseña, pues necesitaría básicamente de dos cosas. Uno, dominar un cuerpo de conocimientos y dos, tener la habilidad de explicarlos con claridad. Si adicionalmente la persona que enseña ha tenido experiencia en este tema y tiene la capacidad para relatar sus vivencias de manera atractiva o de manera interesante, pues decimos que todavía es un mejor maestro o maestra. Y sí, sin duda existen personas que tienen esa habilidad incluso natural para comunicar sus pensamientos. Solemos decir que tienen el don de la palabra y la capacidad de captar la atención de su audiencia de manera notable. ¿Cuántas veces hemos escuchado, ¿no? Hablar de personas que decimos, qué bien explica, ¿no? Debería ser maestro, debería dedicarse a la docencia. Y es cierto que la comunicación es muy importante en la tarea docente, pero no es suficiente, cuando menos no en los tiempos que corren actualmente. Tal vez en épocas pasadas lo fuera, pero hablamos de que entonces se pensaba que para aprender, pues bastaba con prestar atención, escuchar atentamente a quien enseña, tratar de comprender la información que se nos proporcionaba. Y eso es muy importante, pero no es suficiente. Enseñar no es solo explicar. Hoy sabemos que una cosa es proporcionar información y otra muy distinta es formar a una persona. Hoy en día entendemos más bien a la tarea de enseñar como una labor de mediación del aprendizaje. ¿Y qué significa esto? Significa crear las condiciones para que las personas aprendan. Una parte de esas condiciones puede ser la explicación o la presentación de la información, pero el mundo de hoy requiere que los estudiantes, desde el nivel básico hasta el nivel profesional, no solamente acumulen datos, los datos que se les presentan, la información que se les muestra, sino más bien se requiere que sean capaces de intervenir en su entorno para modificarlo, para mejorarlo, en beneficio tanto de su desarrollo personal como del bienestar de la comunidad a la cual pertenecen. Visto de ese modo, enseñar hoy en día entonces implica la capacidad de crear ambientes de aprendizaje, de diseñar, de desarrollar esos procesos de aprendizaje, de disponer situaciones óptimas para que las personas adquieran las capacidades que el mundo les demanda. Esta labor requiere que la persona que enseña sea capaz de analizar y determinar cuál es la naturaleza del aprendizaje que quiere producir y desarrollar las estrategias didácticas que sean más acordes con ese propósito que tiene. Lo vemos de ese modo, entonces, para ejercer adecuadamente la docencia es necesario desarrollar otras capacidades y competencias más allá de la sola exposición de temas. Aquí es donde entra en juego la formación profesional para la docencia. ¿Qué es la formación profesional para la docencia? Este es un tema que dentro de las ciencias de la educación representa todo un campo de análisis y de investigación pues bastante amplio. Carlos Marcelo es un renombrado investigador del tema de la formación docente. Él nos dice que se trata de un campo de conocimientos e investigación que se ocupa de estudiar los procesos mediante los cuales las y los profesores adquieren o mejoran los conocimientos, las destrezas, las actitudes que les permiten desarrollar profesionalmente sus tareas de enseñanza. Otro destacado investigador de este campo es Miguel Zabalza. Él señala que la formación docente es el campo que se ocupa de los procesos a través de los cuales los profesores aprenden y desarrollan su competencia profesional. Y aquí se incorpora un concepto también muy interesante, que es la competencia profesional de un docente.
¿Qué abarca la competencia profesional de un docente? Miguel Zabalza propone 10 competencias. Es importante aquí aclarar que esta propuesta se refiere principalmente a la labor docente en el nivel universitario. Sin embargo, creo que es muy útil para darnos un panorama acerca de los ámbitos en los cuales se debe formar un docente para ejercer su labor de manera profesional. El primero, planificar los procesos de enseñanza y aprendizaje. ¿A qué se refiere esto? A tomar decisiones acerca de los propósitos, acerca de los contenidos, de las estrategias, establecer secuencias, disponer ese proceso de aprendizaje. Número dos, seleccionar y preparar los contenidos que se van a enseñar. Implica organizar el saber de tal manera que se pueda trasladar al aula. Número tres, ofrecer informaciones y explicaciones comprensibles y bien organizadas. Pues aquí tenemos la capacidad comunicativa de la que ya habíamos hablado antes. Número cuatro, manejar la tecnología, pero es una tecnología que tenga el propósito de aprender, es decir, con fines de enseñanza. Número 5, diseñar y organizar la metodología de enseñanza. Esto implica conocer las diferentes técnicas y estrategias didácticas, elegirlas, preparar incluso los recursos didácticos. Número 6, relacionarse con el alumnado. Esto implica desarrollar habilidades para interactuar con los estudiantes de acuerdo con el nivel educativo y la etapa de desarrollo en la que se encuentran. Número 7, tutorizar, es decir, acompañar y apoyar al estudiante a lo largo de su trayectoria académica. Número 8, evaluar. ¿Qué se evalúa? Tanto los procesos como los productos del aprendizaje e incluso los programas de estudio. Número 9, reflexionar e investigar sobre su enseñanza. Esto implica la capacidad de analizar críticamente la propia labor docente, cuestionarse acerca de lo que hacemos para mejorarlo. Número 10, identificarse con la institución y trabajar en equipo. Como vemos, está ahí la capacidad de comunicar, de explicar, de exponer, pero es solo una de una lista más amplia de capacidades. Y quienes nos dedicamos a la tarea de enseñar tenemos el compromiso de adquirir y perfeccionar todas estas capacidades. ¿Cómo se forma un docente? ¿Cómo se adquieren estas capacidades? Se requiere el estudio formal de la tarea de enseñanza. Son varias las disciplinas o campos de estudio que intervienen en la formación de un docente, en las cuales se debería preparar. Sin embargo, se identifican dos grandes campos que son fundamentales para esta labor, la pedagogía y la didáctica. ¿Qué es la pedagogía? Es la teoría de la educación. Se ocupa de sustentar el trabajo docente al responder de manera coherente a preguntas como las que ven ustedes aquí. ¿Qué clase de persona buscamos formar? ¿Cuáles son los fines de la educación? ¿Cuál es el rol que debe asumir la persona que aprende, la persona que enseña? El estudio de la pedagogía es muy importante porque las respuestas que damos a estas cuestiones están en la base de las grandes decisiones que determinan el rumbo que toma la educación en una sociedad determinada. La didáctica, por su parte, se ocupa del cómo enseñar, qué técnicas y qué métodos existen. La exposición es solamente uno de muchos métodos. Una formación profesional en la docencia implica estudiar todo el amplio repertorio de metodologías didácticas que existen. Y son muy diversos. Existen métodos con base lógica inductiva, deductiva, métodos activos, métodos dogmáticos, metodologías heurísticas, de base analítica, de base sintética. La formación profesional de la docencia implica estudiar todos ellos, analizarlos, identificar sus características para poder elegir cuáles son los más adecuados para lograr los aprendizajes que nos proponemos. La docencia entonces es una actividad profesional, requiere de una formación especializada. Además, es todo un proceso. Los estudios sobre este campo indican que son varias las etapas que conlleva la formación de un docente. Y aquí es muy interesante que quien nos escucha piense, analice en qué etapa me encuentro, tanto si soy docente como si pretendo serlo. La primera etapa es el preentrenamiento. ¿A qué se refiere esto? Son todas las experiencias que se viven como alumnado y que influyen de manera inconsciente en la manera en cómo vamos entendiendo la tarea de enseñar. Todos los docentes que hoy en día nos dedicamos a esta labor, alguna vez fuimos alumnos, alumnas, y ahí empezamos a aprender
qué significaba o qué representaba el trabajo docente. Ahí empezamos a desarrollar nuestras primeras creencias acerca de la profesión. Luego está la etapa de formación inicial. Esta es propiamente la formación en instituciones específicas que se dedican a la formación de maestras y maestros. En nuestro caso, en México, estarían las escuelas normales, las facultades de educación, de pedagogía. Posterior a ello, se encuentra una etapa muy importante, que es la etapa de iniciación. Son los primeros años de ejercicio profesional docente, en los que, incluso habiendo terminado la carrera de educación, se continúa con la formación a partir de las primeras experiencias que vivimos como docentes. También está la formación permanente o continua, que son todas aquellas actividades de desarrollo profesional que conllevan al perfeccionamiento de la enseñanza. Formarse como docente, entonces, es muy importante. Las buenas intenciones que a veces tenemos como maestros, como maestras, de enseñar a otras personas, son un buen inicio, pero si queremos realizar adecuadamente la labor docente, debemos formarnos profesionalmente para ello. Ya la docencia no puede entenderse solamente como la exposición de contenidos, lo que he venido comentando. ¿Por qué? Porque además, a día de hoy, los docentes se enfrentan nuevos desafíos, nuevos escenarios que también demandan una respuesta profesional. Aquí, por ejemplo, algunas preguntas que reflejan esos desafíos. ¿Cómo podemos atender la diversidad del alumnado? ¿Cómo trabajar para la inclusión educativa de todas y todos? ¿Cómo incorporar las nuevas tecnologías para el aprendizaje de los estudiantes? ¿Cómo enseñar con equidad y con justicia? Estos son solamente algunos desafíos. ¿Se puede aprender a resolver estos desafíos? Claro que se puede. Sí se puede. No son capacidades naturales. La docencia es una profesión y como tal requiere del esfuerzo, del estudio, de la preparación a través de programas formales y especializados. La experiencia en el terreno de la docencia sí es importante, de eso no cabe duda. Aprendemos a ser docentes practicando la docencia, pero la investigación en el campo nos dice que para que esas prácticas sean realmente formativas, deben estar guiadas. Por eso hoy en día prácticamente todos los programas de formación de docentes incluyen un componente práctico que se conforma de experiencias conducidas y asesoradas por docentes más expertos. Ya para ir cerrando, ¿qué es lo que nos corresponde entonces hacer? Tanto si ya somos docentes como si estamos considerando la posibilidad de incursionar en esta labor, la invitación es a no descuidar nuestra formación profesional como docentes. Si hemos adoptado esta carrera porque nos apasiona enseñar, porque hemos sentido la vocación hacia la formación de otras personas, o si por diversas circunstancias la vida nos ha traído a este campo, una buena manera de demostrar ese compromiso, ese amor por lo que hacemos, es procurarnos una buena formación que nos ayude a profesionalizar nuestra labor y así podamos ejercer correctamente esta tarea de enseñar que es tan maravillosa porque involucra la formación de otras personas. De mi parte, eso sería todo. Les agradezco por su atención. Muchas gracias, doctora Juanita. Yo creo que con base en todo lo que nos comparte, pues podemos reconocer que la profesionalización impulsa a los docentes a mantenerse siempre en una formación continua, adaptándose a esos cambios sociales, pedagógicos, y de esta manera pues tratando de garantizar que su práctica sea de calidad y con el sentido que hoy tanto buscamos, que es transformar vidas, ¿no? Para una mejor sociedad. Muchísimas gracias y aprovecho el espacio también para recordarles a quienes nos siguen a través de la transmisión en vivo que si tienen alguna opinión, alguna duda, algo que quisieran ustedes compartir con nosotras, lo puedan hacer a través de los comentarios en el espacio donde está siendo transmitida esta charla. Pues bien, vamos a pasar ahora con la doctora Ivette y a mí me gustaría preguntar en qué consiste tener siempre presente la dimensión humana en la labor docente. Y con esto Muchas pues le gracias. damos paso al siguiente tema. Muchas gracias, doctora Paloma.
Bueno, entonces, como preguntaba la doctora Paloma, yo voy a platicarles poquito en relación con el compromiso humano de ser docente. Y lo que ella señalaba, esta dimensión humana del docente, ¿cuál es la razón por la que es tan importante tenerla presente? La docencia, como todos sabemos, es más que la transmisión de los conocimientos, que es lo que la doctora Juanita nos acaba de compartir. Para mí es más un proceso creativo, pero también un proceso complejo, donde imprimimos nuestra esencia, lo que nosotros somos como personas. Y de ahí la razón de considerarla como una dimensión personal. Requiere, por lo tanto, si bien de una formación específica, más también debe trascender el trabajo en el aula. ¿De qué forma tú como profesor trasciendes en la vida de tus estudiantes? Las personas que enseñamos, que nos dedicamos a la enseñanza y quienes aprenden de nosotros, con quienes interactuamos en el día a día en las aulas, vamos construyendo no solamente el conocimiento, sino también a nosotros mismos y vamos transformándonos mutuamente. Educar entonces es también acompañar a las personas en el encuentro de un significado, de la conexión y de la razón del para qué estoy estudiando. ¿Qué es aquello que hace relevante mi aprendizaje? ¿Cómo conectamos como profesores todo ese contenido con el interés del estudiante, con que sea valioso para él, que le produzca un aprendizaje? Entran en juego los aspectos tanto sociales como cognitivos, como afectivos, emocionales y éticos. Es el conjunto del todo. Entonces, el estudiante demanda, además de desarrollar competencias disciplinares o propias del área de conocimiento, ese acompañamiento en la construcción de su propio ser. ¿Quién es él? ¿Quién eres tú como persona? ¿Hacia dónde te estás dirigiendo? ¿Cómo aprendes? ¿En quién o en qué persona te quieres convertir? Todos estos aspectos necesitamos tomarlos en cuenta, preguntárnoslo como profesores, para que partir de ahí y poder construir todo ese acompañamiento y esa interacción en el aula a través de la conexión con el estudiante. Para que aprendamos necesitamos conectar. No se trata de dos personas completamente diferentes, profesor y estudiante, donde una aprende solamente de la otra. Ambos vamos aprendiendo y vamos creciendo mutuamente. Ser docente, ¿qué significa? Tiene muchísimos significados. Por ahí en la literatura me llamó mucho la atención y quise plasmarlo este día aquí en una entrevista, en una comunicación personal de Fernández en 2024. Él señala entre sus participantes, una persona dice, ser docente es un don, no cualquiera puede serlo. A mí me dieron la oportunidad de descubrir mi don a través de la enseñanza. El hecho de transmitir conocimientos y orientar a los muchachos abrió el camino al que podía sacar de ellos cosas muy positivas. Y yo coincido en que ser docente es un don, es un arte. El ser docente entran en juego todo lo que nosotros somos, lo que nosotros como personas podemos expresar, podemos transmitir, podemos conectar, interactuar, ese interés genuino que tenemos por el aprendizaje de otras personas en su formación, en su crecimiento tanto profesional como también personal. Entonces, el camino hacia todo ello es la generación de un diálogo abierto. Nosotros en el aula vamos construyendo relaciones interpersonales comprometidas entre profesor, estudiante, y el diálogo es una herramienta clave para poder aprender, para poder educar.
necesitamos generar ambientes armoniosos, ambientes de confianza, ambientes saludables donde el estudiante pueda aprender, donde pueda sentir esa empatía, esa conexión emocional, ese sentirse escuchado, ese ser auténtico en el quién soy, poder desarrollar todo mi potencial, porque el día de hoy tengo un potencial, pero no me voy a quedar ahí. Ver al estudiante en la persona en la que puede llegar a convertirse al explotar todo el potencial que tiene. Cómo vamos generando experiencias significativas, cómo le vamos dando un significado personal a nuestro propio aprendizaje en el aula, esa, ese momento tan especial cuando como docentes vamos enseñando, vamos compartiendo, donde encontramos, además de aprendizaje, risas, compartir, construir, esa confianza y ese respeto que debemos dar, generar y proporcionarle a todo estudiante, a toda persona, por el hecho tan simple de ser un ser humano. Y es aquí donde entra un aspecto que para mí es clave, la misión del profesor, que se constituye finalmente en una fuente hacia el encuentro de un significado. ¿Cuál es como profesor tu misión como docente? Remontarnos un poquito hacia cuando decidimos dedicarnos a la docencia o cuando esta oportunidad se nos presentó y ahora estamos aquí. ¿Para qué me dedico a la docencia? ¿Qué es aquello que yo le voy a aportar a la formación de los estudiantes? ¿Cuáles son como profesor tus recursos personales y al mismo tiempo tus áreas de oportunidad? Porque a través de esta reflexión vas a poder continuar creciendo, vas a poder continuar construyéndote y aportando a la formación de los estudiantes. El hecho de poder asumir la misión que tienes en la vida de tus estudiantes te va a ayudar a encontrar ese significado para el desarrollo de tu labor y va a favorecer tu quehacer docente. Desde la adaptación de formas flexibles e inteligentes a diferentes tipos de situaciones, aprender a vivir en armonía, a establecer relaciones saludables, relaciones sólidas, el aprender a aprender, a construir esos ambientes de bienestar. Vivimos en una época tan particular y donde nos damos cuenta que además de aprender, necesitamos generar bienestar, necesitamos preocuparnos y actuar, ocuparnos por el bienestar de nuestros estudiantes. Y a través de todo el trabajo que vamos realizando, podemos ir construyendo y aportando. Para continuar entonces nuestra labor, necesitamos preguntarnos cuál es la huella que estamos dejando en la vida de los estudiantes, porque todos dejamos huella. ¿Qué tipo de huella estamos dejando? ¿Estamos dejando huellas positivas? ¿Qué está sucediendo por ahí? Porque lo importante, además de la formación intelectual del estudiante, es también su formación humana, ese equilibrio que hay entre lo académico y lo personal, que puede contribuir a su crecimiento, a su potenciación como persona. Y el arte de enseñar es una maravillosa oportunidad que nosotros tenemos para que a través de nuestras acciones podamos contribuir a ese crecimiento del ser humano, al desarrollo de valores, de actitudes, a esa motivación que necesitamos generar y tener nosotros mismos también, ese interés genuino por el estudiante, por su aprendizaje, por su crecimiento, por las cuestiones emocionales por las que está atravesando desde nuestro campo de acción definitivamente. Procuremos el bienestar de forma honesta, desinteresada, disfrutando del acto de enseñar, disfrutando de contribuir en la labor de los estudiantes, de poder hacer ahora sí que algo por su formación y al mismo tiempo estamos haciendo algo igual por nosotros mismos. Estamos
trascendiendo desde la generosidad, desde el amor, desde la empatía en la vida de los estudiantes. Entonces, creo yo que la dimensión humana es un aspecto que todavía tenemos pendiente de trabajar y de continuar fortaleciendo como parte de nuestra labor como profesores. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias a usted, doctora Ivette. Yo creo que quienes nos dedicamos a la docencia compartimos ese sentir, ¿no? Y esa preocupación por las problemáticas sociales que son muy evidentes, y precisamente esta dimensión pues permite hacer un cambio, a lo mejor no tan grande como quisiéramos, pero sí es un pasito hacia ese tener vínculos más empáticos, reconociendo a quienes son nuestros estudiantes como sujetos que sienten, que tienen distintas potencialidades, y a lo mejor nosotros nos convertimos en quien motiva a un cambio, ¿no? Entonces, súper interesante también esta segunda dimensión que nos comparte la doctora Ivette. Bueno, sigo insistiendo un poquito en que si hay algún comentario, alguna duda, pues no nos dejen de escribir en los comentarios de la transmisión en vivo, que por supuesto nos dará mucho gusto al final poder leer y compartir un poquito más al respecto de los temas que esta mañana se están compartiendo. Y bien, doy ahora espacio para la intervención de la doctora Marisa con pues la pregunta, ¿no? ¿Por qué es importante, aparte de la profesionalización y la dimensión humana, también tener muy en cuenta la ética en la profesión docente? Adelante, Muy doctora bien. Marisa. Muchísimas gracias, doctora Paloma. Para mí es un honor compartir este conversatorio con la doctora Juanita, con la doctora Ivette. Muchísimas gracias. Y pues efectivamente, como mencionaba la doctora Paloma, un aspecto sumamente importante y que no puede salirse de esta charla es la ética en la profesión docente, la ética del docente como tal. Y si bien la doctora Juanita y la doctora Ivette ya habían mencionado aspectos que también se van a tocar en este tema, sí quisiera mostrarles de primera mano un poco lo que vamos a escuchar y lo que voy a transmitirle y comentarles el día de hoy. Bueno, en primera instancia, un poco de los conceptos y los enfoques de la ética, posteriormente, códigos de ética docente en México. Luego vamos a centrarnos un poquito en el perfil del docente ético, esas características, conociendo un poquito más qué es ese perfil que caracteriza al docente ético. Y por último, la práctica docente éticamente humana. Y recordando un poquito qué es ética, pues la ética es una disciplina de la filosofía que estudia el comportamiento humano y que está relacionado con el bien y con el mal. Esto es algo que ya sabemos desde hace muchos años, desde nuestros estudios, como pues cuando nosotros nos formamos también desde el bachillerato, y también fueron temas que trascendieron para nosotros en nuestra profesión. Sin embargo, los valores básicos de la ética profesional tienen que ver, de acuerdo a Hirsch 2003, a la autonomía, a la responsabilidad y a las competencias profesionales. A este respecto, en cuanto a autonomía, pues tenemos de primera mano el valor de la libertad. Esta libertad de ser seres humanos que nos corresponde como seres humanos, la libertad de pensar, la libertad de dar una opinión, la libertad de decidir, y va más en el tenor de la capacidad de tomar decisiones y que nos da una identidad como personas. La responsabilidad, esa responsabilidad que tiene que ver con los conocimientos de normas, de reglas sociales e institucionales, y que es una responsabilidad que responde por nuestras acciones y que de alguna manera también en el ámbito profesional está relacionado en una formación y en una actualización permanente. Y en cuanto a las competencias profesionales, pues tiene que ver con esos conocimientos, las destrezas, las actitudes que tienen que ver con el servicio al que se dedique el profesional. En el caso de la docencia, pues del profesor en el aula, ¿no? Y es una capacidad también
que nos invita a poder resolver de manera correcta un problema o una situación, en nuestro caso como docentes, en el aula. Bien. Los códigos de ética docente en México están más bien alineados a diferentes documentos. No hay uno como tal, pero sí tienen que ver con los códigos de conducta para los servidores públicos. Estos son de la Secretaría de Educación Pública. También tienen que ver con la Ley General del Sistema para la Carrera de las Maestras y los Maestros y los principios de la nueva escuela mexicana. Y me detengo un poquito en este último, porque sí es importante que de manera actualizada lo que nos quiere decir la nueva escuela mexicana respecto de la ética del docente, que es un docente con responsabilidad ciudadana, que es un docente honesto, un docente que respeta y un docente que tiene muy pendiente la justicia. Todo esto en su actuar en el aula, con su práctica docente y con los diferentes actores educativos como son los padres de familia, las autoridades, etc. Respecto del perfil docente ético, pues como concepto, perfil del docente es un conjunto de cualidades profesionales y morales que rigen una actuación apegada a los principios y normas de aceptación social e institucional y que pueden servir de referente a los estudiantes que uno forma como docente, ¿no? Nosotros somos el modelo de los estudiantes fuera y dentro del aula, ¿no? Entonces siempre debería de haber una congruencia entre lo que el profesor hace, no solamente dentro del aula, sino también cómo se comporta, qué dice y cómo trata a las personas fuera del aula, no en un contexto más social, en otro tipo de, no más de escolar, ¿no? Estos aspectos pues afianzan la responsabilidad del docente como un agente que promueve, que motiva cambios sociales. Aquí se trata de transformar al estudiante. Si yo me comporto a través de una serie de normas, reglas, que tengo conciencia de ellas y que las conozco y las reconozco como tal, las utilizo y las llevo en práctica, las pongo en práctica. Entonces esto va a permitirme a mí como docente ser humano, como mencionaba la doctora Idet, y ser profesional, como mencionaba la doctora Juanita. Por lo tanto, si yo voy a transformar dentro de la formación integral a mi estudiante, voy a transformar a un individuo, tengo primero que ser consciente y reconocer que yo voy a actuar de cierta manera y con principios regidos socialmente e institucionalmente. Significa que tengo autorregulación emocional, que tengo autogestión, que puedo reconocer y puedo controlarme y controlar lo que hago, lo que digo, que tengo una vocación, que soy docente porque no importa si caí por cuestiones de la vida, pero que descubrí aquí, como mencionaban las doctoras, descubrí una vocación, por lo tanto tengo el deber de seguirme formando y también de actualizarme constantemente. Es parte de mi responsabilidad y que es parte de la ética profesional que se había mencionado anteriormente. Tengo el conocimiento de estas reglas, de estas normas, de estos principios, de estos valores sociales e institucionales, como mencionamos, y tengo un reconocimiento de la auténtica identidad del docente como maestro de humanidad. Nosotros trabajamos con seres humanos, por lo tanto, el docente ético es todo aquel comprometido con el avance personal y académico de su estudiantado. Esto significa que tengo que trabajar en pro del contexto social y de la adaptación de lo que yo estoy transformando en mi estudiante para que haya una congruencia del ser humano que voy a construir o a transformar, pueda relacionarse y pueda desempeñarse en esa sociedad acorde a lo que nosotros estamos trabajando en el aula. Una práctica docente éticamente humana, pues tiene que ver principalmente con la preparación constante. Ya lo mencionaba la doctora Juanita,
Yo soy de los docentes que para mí es muy importante el respeto que se le tenga al aula, que se le tenga al estudiante, ¿no? Y hay algo que siempre menciono cuando hay la oportunidad en reuniones o en alguna situación en donde yo pueda decir este sentimiento que me trae siempre de la mano cuando tengo que decir que orgullosamente que soy docente, pues el hecho de que no cualquier profesional de otra disciplina debería entrar con solo un modelo de su profesor o con solo lo que se imagina de la docencia, pararse en un aula e impartir una clase. O sea, una clase es el respeto a sí mismo, el respeto al estudiante, el respeto a la institución, el respeto a una sociedad. O sea, soy docente porque me tengo que formar para poder respetar a otro ser humano y la dignidad de otro ser humano al que voy a formar, ¿no? Y esta autocrítica constante, bueno, en ese mismo sentir, si yo ya me formé como docente y yo ya procuro una práctica en el aula acorde a un modelo educativo vigente, acorde a un grupo de estudiantes actuales, entonces tengo que evaluarme todos los días y criticar lo que estoy haciendo, porque sola es la única manera para que dentro de mi misma reflexión y crítica pueda destacar esas áreas de oportunidad y seguir mejorando y seguir haciendo las cosas de acuerdo al contexto, de acuerdo a lo actual, de acuerdo a mis estudiantes. Por lo tanto, tengo que conocer también a mis estudiantes. En ese sentido, mis estudiantes, cada generación es nueva, cada grupo es nuevo, es diferente, tengo que conocerlos, parte de lo que me implica a mí ser ético y ser respetuoso a este ser humano, conocerlos. Y ese compromiso con mi profesión y con la institución, de llegar temprano todos los días, de preparar con tiempo mi clase, de tener un plan B si algo ocurre durante ese compromiso de poder hacer las cosas para mí y mostrar y modelarle a mis estudiantes lo que es realmente ser un profesor ético. Tener en cuenta estrategias que favorezcan la solución de problemas y una actitud de honestidad, de transparencia, de equidad, de inclusión, de respeto al otro y a mí mismo y de empatía. Yo creo que estos son aspectos socioemocionales y también que pueden enmarcar muy bien todo el código de ética que pueda existir para la profesión de los docentes. Y pues agradezco mucho la intervención y gracias. Muchas gracias, doctora Marisa. Pues al escuchar las tres intervenciones nos damos cuenta de la enorme responsabilidad que tenemos como docentes en cada una de estas tres dimensiones, ¿no? Particularmente en el caso de la dimensión ética, pues definitivamente debe guiar nuestras acciones como docentes con integridad, con justicia, con respeto, sobre todo por la dignidad de las personas con las que trabajamos, que es eso lo que nos distingue. Trabajamos con seres humanos, ¿no? Pues muchísimas gracias. Con esto finalizamos la intervención de las tres profesoras universitarias invitadas en este conversatorio, que pues tuvieron a bien compartirnos cuestiones súper interesantes al respecto. Hemos estado monitoreando la página a través de la cual se está haciendo la transmisión. No vemos comentarios hasta el momento, pero agradecemos a quienes nos están siguiendo a través de dicha transmisión. Por lo tanto, pues me voy a permitir hacer una pregunta general para que en el orden que ustedes lo deseen, pues puedan ir contestando, ¿no? Ya nos han hablado de lo importante que es cada una de las dimensiones, pero ¿qué riesgo se corre si alguna de estas dimensiones, particularmente cada una de las que ustedes abordaron, pues pierde importancia o se nos olvida o simplemente quien decide entrar a la docencia no conoce al respecto de esta dimensión? ¿Qué sucedería? ¿Cuál es ese riesgo que se corre?
Ya puedo comenzar. Ah, bueno, ¿sí? ¿Empiezo? Bueno, Adelante, doctora antes Fanita. de que se me olvide. Sí, es una pregunta que creo que todos debemos tener siempre muy presente, ¿no? Y es lo que nos tiene que motivar a que en cada una de estas dimensiones, pues no descuidemos ninguna de ellas. En el caso particular de la formación profesional o la profesionalización de la docencia, yo creo que descuidar esta dimensión eh, podría generar que nos quedemos como docentes a mitad de camino de nuestros propósitos. Es decir, que tengamos buenas intenciones, que querramos producir eh, los mejores escenarios educativos, que querramos atender a nuestros estudiantes de la mejor manera posible, pero sin las herramientas de conocimiento profesional que nos ayuden a lograr esas metas. Por eso decía, nos podemos quedar a la mitad del camino de esas intenciones, ¿no? Sobre todo porque, como comentaba hace un momento, los escenarios cambian. La práctica educativa es muy compleja porque fundamentalmente es una práctica social. Entonces, la sociedad cambia, es muy dinámica, la práctica educativa es situada, contextualizada, el alumnado cambia, las épocas cambian. Entonces, en ese escenario tan cambiante, necesitamos herramientas para poder responder, para poder atender y también, como comentaba en mi intervención, pues no son capacidades, pues no siempre son capacidades que se den de forma espontánea o natural, ¿no? Tenemos que formarlas, tenemos que desarrollarlas, tenemos que practicar las habilidades, para eso están los mentores, las instituciones formadoras, para ayudarnos como profesionales de la educación a ir adquiriendo esas capacidades que en principio pudiera parecer que son difíciles de conseguir, pero a través de la guía de las personas expertas, a través de los currículos de formación de docentes, podemos ir desarrollando esas capacidades. Entonces, yo lo que veo para poder cerrar como riesgo es no lograr las metas que nos proponemos en la formación de nuestros estudiantes por no disponer de las herramientas profesionales para poder materializar esos propósitos. Gracias. Muchas gracias, doctora Juanita. No sé si la doctora Marisa, la doctora Ivette quisieran continuar. ¿Puedo continuar? Adelante, doctora Ivette. Bueno, yo creo que uno de los riesgos que se corre cuando nos olvidamos de esta dimensión humana es precisamente regresar al punto en donde se creía que enseñar es transmitir conocimiento, que tú eres el profesor, eres el que tiene, ahora sí que todo se centra, el acto se centra en ti y el estudiante es un actor pasivo que tiene que recibir los conocimientos. Nos olvidamos de esa intencionalidad, de ese interés genuino por el que nos formamos, por contribuir a la formación de este estudiante y de atender todas las dimensiones que lo conforman para lograr una formación integral, que el acto de enseñar es meramente humano, que parte de esto es tomar en cuenta las necesidades del estudiante, cómo el estudiante se encuentra, qué es lo que necesita, qué acciones puedo yo realizar como profesor para que continúe aprendiendo, para hacer enseñable todo ese contenido, ese propósito tan importante de la formación integral, donde el estudiante es un ser humano único, valioso, que necesita crecer, que necesita explotar su potencial, desarrollar nuevas habilidades, poder vivir y convivir. La dimensión personal, el aprender a ser es clave para todo lo demás, para poder relacionarme con el otro, para poder trabajar con el otro. Entonces, esta dimensión humana, yo creo que al igual que todas las anteriores, necesitamos tenerlas presentes y necesitamos trabajar en ellas para educar con intencionalidad, para ser genuinos en nuestro compromiso, en ese compromiso que adquirimos para trabajar en beneficio de la formación de nuestros estudiantes. Gracias. Gracias, doctora Ivette.
Doctora Bueno, Marisa, si nos quiere también compartir. muchas gracias, doctora Paloma. Bueno, termino yo con esto. En el aspecto ético, si esto no se lleva a cabo de primera mano, lo más importante, pues, es el respeto al otro, el respeto al estudiante, el respeto a la profesión misma, el respeto a mí mismo, a lo que hacemos. Si no se hace de manera ética, pues me estoy perdiendo de la capacidad de poder desarrollarme personalmente y desarrollar a mi estudiante como corresponde, y sobre todo porque él está como una esponjita llevándose todo lo que ve de mí, lo que escucha de mí y lo que transmito. Esa es una parte, creo que la parte más importante, pero hay otra que también es importante, es que recordemos que ética es esa conducta que también es moral, esa conducta que tiene normas, que tiene reglas institucionales. Por lo tanto, si un profesor llega a quebrantar esta ética, también puede tener implicaciones de otro tipo, ¿no? Pueden ser meramente laborales, como decir, bueno, ocurrió algo deshonesto con este profesor en el aula, por lo tanto, va a ser sancionado y la sanción depende de la gravedad de la falta de alguna regla, de alguna norma, de alguna situación. En el plano moral, pues es muy importante también que la persona que es docente lo haga realmente en el entendido de que va, como mencionaban las doctoras, va a trabajar con seres humanos y que va a permitirle crecer a la otra persona como él o mejor que él. Eso es algo valioso. Gracias, doctora. Muchas gracias, doctora Mari. Pues aquí en la sala, pues está también un colega que no sé si quisiera preguntar algo, comentar algo. Hola, ¿qué tal? Muchas gracias a las tres por este espacio que en lo personal me sigue generando esa reflexión y entre pues, todas las reflexiones una tiene que ver con la misión. O sea, esto que señalaba creo que la doctora Ivette, el preguntarnos cuál es esa misión que tenemos como docentes y es que tiene que ver con mi razón de ser. Y la otra pregunta, bueno, de manera de pregunta es si requerimos los docentes o los que quieran ser docentes tener las tres dimensiones, porque representa esto, creo yo, un salto. Y si están de acuerdo, ¿cuáles son los retos para poder conseguirlo? Porque yo veo, como lo señalaba la doctora Juanita, es un proceso que parte a lo mejor de un descubrimiento del también de los aspectos que yo necesito formarme. Y yo creería bueno, ya estoy dando parte de mi opinión, pero quisiera saber su punto de vista, ¿no? Gracias, doctor. No, al contrario, bienvenida la opinión. De eso se trata aquí en el conversatorio, de poder compartir, intercambiar experiencias. Bueno, Adelante, doctora Ivette. yo creo que necesariamente como profesores, quienes nos dedicamos a la docencia, necesitamos desarrollar, necesitamos atender estas tres dimensiones. Como bien comentaba, nuestra misión es nuestra razón de ser. Nosotros, desde que decidimos dedicarnos a esta labor, asumimos un compromiso. Y ese compromiso que asumimos con el paso del tiempo, de los años, todos los cambios que se van generando, nos llaman a estar activos, a estar presentes ahí, a tomar nota de ello, a tenerlo en cuenta, porque necesitamos continuar con la profesionalización de nuestra labor. Necesitamos ser éticos, necesitamos trabajar en el bienestar integral de nuestros estudiantes. Estamos viviendo en ahora sí que en una época llena de incertidumbre, en donde existe una falta de sentido y unas situaciones de salud mental finalmente desencadenadas igual
Creo que a partir de todo lo que vivimos en la pandemia y de otras cuestiones, ¿no? A nivel que se pueden estar generando. Entonces, como profesor, yo necesito tener claro todo esto, que esto está sucediendo y que yo tengo que tomar acciones. Y esas acciones tienen que venir de ti el poder tomarlas, el continuar con esa profesionalización de la labor, el continuar formándome, desarrollando estrategias, nuevas técnicas, nuevas herramientas que me permitan trabajar en el día a día con el estudiante y seguir manteniendo ese compromiso de educar, de dar lo mejor de mí y de formar, de poder construir, de aportarle a la formación del estudiante tanto profesional como personal. Entonces creo yo que el bienestar es sumamente importante en los momentos en los que estamos viviendo y necesitamos prepararnos y adquirir herramientas de educación socioemocional para trabajar con nuestros estudiantes de forma transversal, si bien no necesariamente tiene que ser una asignatura y los planes y programas que lo tienen es maravilloso y pueden trabajarlo y profundizarlo, pero desde nuestro quehacer, desde nuestras aulas, también podemos contribuir a esa formación de los estudiantes. Entonces, para mí, todas las dimensiones son sumamente importantes. Muchas gracias por su pregunta y por su reflexión, doctor, muy valiosa. Muchas gracias, doctora Ivette. No sé si alguien más quisiera Pues compartir igual su opinión. Pues nada más complementando un poquito y más que complementando, pues agradeciéndole también al doctor Pinto que esté acompañándonos en este conversatorio. El reto que veo es, y es que es parte de nuestra responsabilidad como docentes, es poder mostrar y divulgar que la docencia es necesariamente una profesión a la que se le tiene que respetar. Hay que divulgarlo en nuestros artículos, en estas conversaciones, en estos foros. Hay que dárselo a la sociedad, pero del docente mismo, venga, porque desde otra postura profesional, difícilmente. Somos nosotros, los docentes, quienes tenemos la responsabilidad de mostrarle a otros profesionales que la docencia se tiene que respetar. Empezando nosotros, como mencionaba la doctora Ivette, ese actuar en el aula, pero también diciéndoles, respeta mi profesión. Y hay un ejemplo que siempre pongo, y no me dejarán mentir las doctoras, un médico no nos va a permitir entrar a su quirófano a hacer una cirugía, ¿verdad? Pero a un médico sí le permitimos entrar sin formarse como docentes a un aula. Entonces, la gravedad puede ser dimensional dependiendo de quien la perciba y de acuerdo a su profesión, pero para mí es tan grave cuando un profesional entra al aula sin estar formado. Entonces, yo creo que es nuestro deber divulgar e informar que la docencia se le debe respetar y el primer paso para ese respeto es que quien se va a dedicar a esto se forme correctamente con todas las competencias que requiere esta profesión docente. Gracias, doctor Pinto. Muchísimas gracias, doctora Mari. Sin duda alguna, ¿verdad? Nuestra labor implica una enorme responsabilidad, ya se ha mencionado, pero también nos ofrece una valiosísima oportunidad para transformar la sociedad a través de la formación de nuestros estudiantes. Y recordar que el objetivo de este conversatorio era precisamente generar ese espacio de reflexión en torno a estas tres importantes dimensiones: la profesionalización, la parte humana y la parte ética, y que definitivamente quienes tuvimos una formación y aún así seguimos perfeccionando, y quienes se incorporan también al campo de batalla, como también en ocasiones solemos llamarle, ¿verdad? Hacer esa invitación que hace un momentito decía la doctora Marisa, a que formen parte de un grupo que esté comprometido con una enseñanza de calidad a través de estas tres dimensiones. Y bueno,
para ir cerrando ya con este conversatorio, pues yo les voy a dejar una pregunta a manera de reflexión. No es necesario contestarla inmediatamente, ¿no? Pero sí nos gustaría que se preguntaran de qué manera tus decisiones, tus actitudes como docente reflejan tu compromiso ético, humano y profesional con la formación integral de tus estudiantes. Si la respuesta es positiva, aplaudimos, y si no, pues la invitación es a tratar de hacer una introspección más profunda y a buscar la manera de hacer algo distinto en pro pues de nuestros estudiantes, en pro de esta sociedad que tanto lo necesita. Y de esta manera cerramos con este conversatorio, por supuesto agradeciendo su presencia, agradeciendo las opiniones, el que hayan estado allí acompañándonos, que con eso nos damos por bien servidas al saber que hemos llegado a tocar a lo mejor fibras sensibles en cada uno de nosotros que compartimos esta valiosísima labor en la sociedad. Que tengan muy bonita tarde y pues por nuestra parte eso sería todo. Muchísimas gracias, doctora Ivette, doctora Marisa, doctora Juanita, doctor Jesús, que también estuvo aquí acompañándonos por este momento que creo que es muy valioso y muy significativo.